Feliz 2022 y bien llegados a una nueva temporada de Refritu, el programa del que nada más nos acordamos cuando en Play Presta no tenemos otra cosa mayor que soltar. Prove me wrong. Ay, ya estamos con el recurso de siempre de meter memes a esgaya. Por cierto, ¿sabíais que la palabra meme proviene del griego mimema, que quiere decir algo que se imita? Resulta que el primero en usar este concepto fue Darwin, falando como un comportamiento o idea que se transmite de persona a persona como lo fa en los xene. I was not aware of that. ¡Parad con los memes random ya, por favor! En fin, que güey vamos a hablar del origen de algunos de los memes más famosos de internet, como este. ¡Entamemos! Por cierto, dejé de copiarme la frase que estáis copiándomelo todo Play Presta, cabrones. Número 4. Entamoko la conocía como Meña Desastre, que mieu da, da más mieu que el recibo de la luz del alcalde de Vigo. Bueno, pues el origen de esta historia tiene lugar en la casa de los Roth en el año 2005. Esta familia estaba viendo la tele en casa, entamaron a ver camiones de bomberos a 2 mazanes de la su casa y fueron a ver qué pasaba. Resulta que el departamento de bomberos de aquel sitio estaba haciendo un simulacro de incendio y bueno, toda la familia fue a chafardear. El pa tenía comprado de poco una cámara y iba con su juguete nuevo sacando semillas per tos yao. Típico pesado que tiene que sacar una semilla to. Bueno, pues una de esas semillas fue a la Sofía sonriendo. Que bueno, que si vos fijáis, en realidad esa sonrisa y un poco en plan... Ya está el mío pa con la cámara, para un poco, por favor, déjame vivir de una... Número 3. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Supongo que conocéis a Pat LaCryan, este mozo que lleva un jersey tan feo que parece que ya es ilegal en ellos países. Bueno, pues este mozo en realidad llámase Kyle Craven y era el payaso de la clase en el instituto. Entonces, na semilla del anuario siempre tenía de alguna gamberrada preparada. Un año fue, buscó el jersey este, pidió un fondo morado, frotos los huellos y así na quedó la semilla. Escaneola, punxola de fondo en el perfil de Facebook y de ahí sacó un collacio de sopa para hacer el meme. No se hacía tanta historia con una semilla desde las Azores. That's funny. Número 2. Güey, no se van a empujar al agua. Ah, me te va a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Vas a caer. Ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Ya nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ay! Ah, te bañaste. David Devor tenía 7 años en 2008 y tenía hiperdoncia, y es decir, que tenía un diente de más. Por lo visto, y era una operación con la que la anestesia normal no era suficiente, así que tuvieron que usar ketamina. No sé, mira, son los Estados Unidos, yo qué sé. Y claro, pues el resultado ye este. Stay in your seat. El pa grabólo para que el guaje se viera y se riera y bueno, sin más. Comentaba los escenas de Navidad y decía: Meca, tienes que ver el vídeo del mi guaje que está hasta arriba de ketamina, vas a ver barrite, ya vas a ver. Inocentemente este hombre subió el vídeo a YouTube para que la su familia pudiera compartirlo entre ellos de forma más fácil. Cuando quiso darse cuenta, ya era viral. Yo creo que cuando subieron tanto les visites, el pa tuvo que quedarse en plan... Is this real life? Número 1. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata.
la historia de este meme y en realidad una historia bien guapa. L'origen en sí es simple. Típica ma que fai semelles el guaje todo el tiempo y subió una del guaje como comiendo la arena, que bueno, con el tiempo se hizo meme y se llamó Success Kid. Y esto la más hizo ilusión, porque el guaje nació 6 mesino y tuvo muchas dificultades para sobrevivir. Tuvo cirugía cerebral y al final consiguiólo. Entonces, que se conozca como Success Kid, guaje exitoso, a ellos emocionólos. Una historia que a más os vino bien. Y es que el sopa tuvo que tener un trasplante de riñón por mor de una enfermedad crónica. Sí, esta familia no tiene buena suerte. Y es que hay países donde la sanidad no es pública, lo que puede llegar a costar vides. No sé si sabéis por dónde voy, pero vamos, votáis lo que vos dea pola. El caso es que al final el crowdfunding fue un éxito y el sopa consiguió el trasplante. Un aplauso muy fuerte, sí señor. Y hasta aquí este repaso por algunas de las historias de los orígenes de los memes. Si queréis conocer el de algún meme más, cuéntamoslo en los comentarios. No vas facelo, vas pasar de nos, pero yo estoy obligado por contrato a decirlo.